buenos días. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live a través del Facebook de la Clínica Bupa Santiago. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, pero antes de anunciarles todo, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Gloria Rojas, jefa de la UPC Pediátrica. ¿Cómo está? Hola Angélica, buen día. Acá estamos dispuestas a ayudar en lo que se pueda. Sí, este tema es súper importante, doctora, porque en el último tiempo hemos empezado a escuchar mucho esto en las noticias y como estamos en el contexto pandemia, ya más de un año con el COVID, nos preocupamos un poco, sobre todo cuando pensábamos que los niños estaban un poquito protegidos, digamos, ¿cierto?, de esta enfermedad del COVID porque no se les complicaba, pero de un día para otro conocimos el síndrome inflamatorio multifacético, más conocido por sus siglas en inglés, PIMS. Por eso estamos con la doctora y vamos a hablar de este tema y para entrar ya de lleno en materia, pero antes no olviden hacernos sus preguntas a través del Facebook, dejen ahí sus inquietudes, todas las dudas que tengan para que con la doctora las vayamos respondiendo durante la transmisión de este stream. Doctora, ya adelantaba entonces este tema del PIMS, se nos vino como encima y quedamos todos un poquito sorprendidos, pero hagamos un contexto general, cuéntenos un poco usted para que vayamos entendiendo bien de qué se trata y las cifras cómo han andado también en el país. Bueno, primero comentarles que para nosotros ha sido un aprendizaje permanente, digamos. Hemos ido conociendo esta enfermedad en la medida que la pandemia ha ido evolucionando. Si bien inicialmente, claro, sabíamos que el compromiso era mayor en los adultos, y de hecho es así, tenemos también el mundo pediátrico que ha tenido, digamos, manifestaciones desde un principio, ¿no? El porcentaje de niños que se han enfermado de COVID en Chile es menos del 10% del total de los enfermos. O sea, si tenemos 900.000 casos aproximadamente, 70.000 son pediátricos, ¿no? Eso hace que efectivamente la patología es mucho más frecuente en el mundo adulto. Y de los niños lo que sabíamos efectivamente es que un 40% hacía cuadros asintomáticos, los que tenían síntomas en general eran síntomas más bien leves, ¿no?, como cefalea, fiebre, tos. Sin embargo, ya desde abril del año pasado empezó a describirse en distintas partes del mundo este síndrome, que es en el fondo, es, tal como tú dices, por las siglas PIMS en inglés, es un síndrome de inflamatorio multisistémico del paciente pediátrico. La verdad es que para el mundo pediátrico no es tan desconocido, porque se parece mucho a otros síndromes, ¿no? Tiene algunas diferencias, pero claramente sí lo empezamos a ver en relación, digamos, al COVID o al SARS-CoV-2. Pero es siempre por un virus, doctora, tiene que estar... A ver, lo que se ha visto, digamos, es que las manifestaciones de este síndrome ocurren alrededor de 4 o 6 semanas posterior al contacto con el virus SARS-CoV-2. Perfecto. Ahora, para hacer esta relación entre el síndrome y el COVID hay distintas formas. Uno, que es la menos frecuente, es a través de la PCR de COVID, que es muy raro que esté positiva en estos niños, porque claro, esto ya fue anterior, digamos. La serología, que es lo más frecuente que esté positiva. Y, por último, si ninguno de estos dos está, también sirve el antecedente del contacto estrecho con algún familiar. Okay. Y eso es muy importante porque la verdad es que es lo que nos hace pensar en este síndrome, ya que se parece mucho a otros cuadros. El tener el antecedente de un familiar alrededor de un mes antes con el diagnóstico de COVID hace que uno lo sospeche y con serología o con PCR además uno hace la unidad diagnóstica, digamos, ¿no? ¿Y sería recomendable entonces, doctora, si algún familiar estuvo con COVID y en contacto con el niño, ¿cierto? ¿Sería recomendable hacerle el PCR al niño para prevenir? No sé si prevenir es la palabra, no, pero para estar como atentos a si aparecen síntomas en este periodo post. O sea, en realidad lo que se hace hasta el momento es considerar a los pacientes contacto estrecho. Y las medidas son las de todo contacto estrecho, que es el aislamiento del caso y los contactos. Sí.
El hacer o no PCR va a depender de la sintomatología y en el fondo, si no presenta sintomatología, no es necesario hacerla. El hecho que tenga PCR positiva tampoco implica que vaya a desarrollar después un PIMS. El PIMS es muy infrecuente, ¿ya? Dentro de lo que estábamos conversando, de lo poco frecuente que es el COVID en los pacientes pediátricos, el PIMS es aún mucho más infrecuente, ¿ya? Ahora, cuando se trata, digamos, de un familiar o de tu hijo, el hablar de números tampoco es muy significativo para la persona que lo está sufriendo, digamos, porque el 1% para ti es tu hijo y por lo tanto las cifras no son tan importantes, pero sí para poner en contexto, digamos, lo que hablábamos recién, o sea, de estos 70.000 casos positivos diagnosticados pediátricos, solamente un 2% se hospitaliza, ¿ya? O sea, un muy bajo porcentaje. Y de esos, aún mucho menos son los que se hospitalizan por PIMS. Entonces, si tenemos que 1.700 pacientes se hospitalizaron, llevamos aproximadamente 150 y algo PIMS. ¿Ya? Por lo tanto, es muy, muy, muy infrecuente. No hay manera de predecirlo ni de prevenirlo. ¿Ya? ¿Y habrían condiciones, factores en el niño o niña que podrían predisponerlo? Por ejemplo, diabetes, alguna otra enfermedad. En relación al niño, lo que se ha visto es que de los pacientes que hacen PIMS, un 80% son sanos. No hay ninguna comorbilidad, ningún factor que pudiera uno, digamos, hacer pensar que va a desarrollar un PIMS. En general son pacientes sanos. Perfecto. Hay un tema, doctora, a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención que no veo a los niños con mascarilla. He visto que pequeñitos, quizás de menos de un año, me imagino lo difícil que debe ser para un pequeñito de esa edad quedarse con su mascarilla. ¿Qué es con ese tema? ¿Debieran los papás preocuparse y cada vez que saquen al niño o estén en contacto con otras personas usen mascarilla? Mira, con relación a eso, lo que se ha visto es que la mayor frecuencia de contagio en los niños es en el ambiente intrafamiliar. Por lo tanto, si bien el uso de mascarilla está recomendado en todos, tampoco va a prevenir el contagio de los niños porque la mayoría se contagia en la casa, al interior del domicilio y con sus familiares cercanos. Así que el uso de mascarilla está indicado, pero no prevendría en el fondo el contagiarse en los niños porque habitualmente es a través de o la mamá o el papá que son los que están saliendo, digamos, y trayendo la enfermedad a la casa. Claro, entonces las medidas de precaución están en los papás, en los familiares directos. Exacto, o sea, en la medida que no se enfermen los adultos, es más probable que cuidemos a nuestros hijos. Ahora, eso cambia, claro, ahora que los niños salen más, que van al colegio. Correcto. Pero hasta el momento el comportamiento en la pandemia ha sido que la frecuencia de contagio es mayor a través de los familiares, digamos, ¿no? Y este síndrome, doctora, es contagioso por lo mismo que usted acaba de mencionar, que ahora muchos niños volvieron a clases presenciales. Si un niño tiene PIMS asistiendo al colegio, ¿va a contagiar a sus compañeros? ¿Cómo es ese tema? Ahora, el mecanismo, digamos, del desarrollar el PIMS es una disregulación del sistema inmune del niño. Por lo tanto, es una respuesta individual. Y lo que tú contagias es el virus, pero la respuesta es una respuesta, digamos, de cada niño y que no se sabe muy bien por qué en unos se desencadena y en otros no, digamos. O sea que se contagia el SARS. Se contagia el SARS. Y de ahí depende del niño si es que desarrolla esta... Exactamente. Perfecto. Exacto, y no hay cómo predecirlo, digamos, ¿no? Sí. Siempre, bueno, hay que insistir en las medidas de precaución, ¿cierto? Igual, lavado de manos, lo que ya hemos aprendido... Sobre todo ahora que los niños están saliendo más, idealmente sería que sí incorporaran el uso de mascarilla. Evidentemente no es fácil, digamos, y sobre todo los menores de 2 años es muy complejo, pero en la medida que los niños ven a los adultos con un comportamiento es más fácil imitarlo, ¿no? Claro, exacto, sí, bueno, he visto que han salido mascarillas con monito y que sean un poquito más agradables para ellos, sí. Doctora, y hablemos ya de los síntomas del PIMS, ¿cómo podría el papá o mamá identificar que el niño está con un cuadro y cuándo es el momento de asistir al médico, ¿cierto? Yo creo que esto de que aparezcan casos que, lo que decíamos, no son muy frecuentes, pero sí son graves, e incluso hay algunos que tienen
que fallecen, como los últimos que hemos visto, claro, hacen que los papás estén muy preocupados respecto al desarrollo de la enfermedad. Lamentablemente, con el hecho de que los niños estén circulando, también han aparecido otros virus en circulación y hace que los niños tengan síntomas respiratorios, que tengan coriza, moquito, que tengan fiebre, que tengan tos, flema, y confunde, digamos, lo típico, ¿no? de resfrío, pero que el año pasado no tuvimos prácticamente por el estar en cuarentenados y encerrados. Exacto, todos. Sí. Pero sí ahora estamos viendo bastante más virus circulante y eso probablemente va a generar más alarma y más sobreconsulta probablemente. Sí. Ahora, para sospechar un PIMS, bueno, teníamos que tener el antecedente de que alguien tuvo un COVID cercano y la sospecha se hace frente a un niño que tiene fiebre. Inicialmente se planteaba que sobre 3 días de fiebre, hoy en día se sabe que 24 horas de fiebre ya uno lo puede sospechar. Correcto. Y algunos síntomas asociados que en general, digamos, son también similares a otros cuadros como la enfermedad de Kawasaki o algunos shock como el estafilocócico o el estreptocócico. Estos síntomas en general son cutáneos, donde aparece un exantema o un rash en la piel de distintas características, conjuntivitis, edema de manos, de boca. Aparecen síntomas gastrointestinales bastante frecuentes, vómito, dolor de guatita, diarrea, compromiso del estado general, decaimiento, irritabilidad. Y acá hay otros síntomas asociados que ya son más hallazgos de laboratorio, como por ejemplo el compromiso cardíaco, el compromiso de algunos exámenes de laboratorio de coagulación, pero sí, evidentemente, que si hay fiebre y no hay claramente un resfrío, por así decirlo, y además aparecen estas manchas en la piel, ojitos rojos y síntomas digestivos, es conveniente, digamos, consultar y se puede hacer exámenes de laboratorio como para descartarlo. Ya estamos recibiendo preguntas, doctora, en el Facebook. Recuerden escribirnos a Facebook Clínica Bupa Santiago. Pero antes de entrar a las preguntas de nuestros auditores, vamos también a redondear un poco más el tema y despejar otras dudas, porque en el fondo siempre uno se pregunta, bueno, y los papás son súper sabios y conocen a sus hijos en el sentido de que saben cuándo es complejo o es un resfrío común, como decía usted, porque se decaen. No, mi hijo corre todo el día por la casa, entonces yo sé que ahora no está muy bien porque lo veo muy decaído, entonces esa sabiduría de los papás es importantísima al momento de, ¿cierto? Absolutamente. Claro. Yo creo que siempre hay que escuchar a los papás cuando ven que algo es fuera de lo habitual en sus hijos, ¿no? ¿Y hasta qué edad? Porque también se ha hablado en los medios de prensa de adolescentes. ¿Cuál es el rango que podría...? El rango es desde guaguas de 1 mes hasta 16, 18 años, pero en general se ve más en escolares, entre los 8, 10 años ha sido lo más frecuente. Como comentario, nosotros acá en la clínica tuvimos muy precozmente un primer caso de PIMS, y de nuestros 4 pacientes, el rango etario es de 6 meses a 7 años, ¿ya? De los 4 que tuvimos, con muy buena evolución, con un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, digamos, Perfecto. ¿No? Estamos conversando con la doctora Gloria Rojas, la jefa de UPC Pediátrica de Clínica Bupa Santiago. Y ahora vamos a pasar, doctora, entonces a las preguntas que nos están llegando a través del Facebook. Nos dicen, mi hija presentó un ojo rojo hoy al levantarse, pero se le quitó y tiene buen ánimo. ¿Debo preocuparme? No, la verdad es que solo ojo rojo no es diagnóstico, ¿no? De nada. En general, el síntoma cardinal es la fiebre. Lo que decía inicialmente, el paciente con PIMS, todos tienen fiebre, asociado a otra sintomatología. Lo habíamos adelantado, pero quizás es bueno recordarlo, doctora. ¿Solo le da a niños que tuvieron COVID? Está descrito en la población pediátrica, como te decía, desde 1 mes hasta 16, 17, 18 años, pero la pandemia y el virus es algo nuevo, por lo tanto hemos ido aprendiendo en la medida que ha ido pasando el tiempo. Correcto. No se ha descrito en adultos, tampoco se ha descrito que se repita, digamos, o sea, un paciente que tuvo PIMS no se ha visto que repita. Es parecido a la enfermedad de Kawasaki, que también es, digamos, muy inhabitual que repita, por lo tanto, de ahí uno puede extrapolar alguna experiencia, ¿no? Correcto.
Otra pregunta, doctora. Mi hija tuvo contacto estrecho conmigo que salí positiva. ¿En qué etapa o día los niños ya no se contagian, ya que estoy terminando mi cuarentena?, dice la mamá. Bueno, también ahí lo que hemos aprendido es que el contagio es más o menos hasta alrededor de los 10, 14 días de evolución. Por eso que desde el principio lo que se planteó era un aislamiento de 2 semanas, pensando en tener un rango de seguridad, pero en general hasta el día 10, si no se ha contagiado, probablemente no se va a contagiar, ¿no? Perfecto. Andrea nos escribe también al Facebook y dice, a mí y a mi mamá nos dio COVID y ahora con este PIMS le viene a los adultos o a los jóvenes, pregunta ella. Es un poco lo que dijimos, ¿no? Hasta ahora lo descrito es a los pacientes pediátricos con un rango entre 8 y 10 años como lo más frecuente. Correcto. Soy Fermín León, nos escribe, y estoy con COVID positivo y en residencia, haciendo cuarentena. Mi consulta, dice él, cuando se termine mi cuarentena y la de mi señora, ¿en cuánto más puede dar el PIMS a mi hijo? 2 o más semanas para tener y estar ahí como observando, dice. En general, claro, lo que se describe es que esto es un proceso inflamatorio exagerado posterior a la infección viral. ¿Ya? No es por el virus, por lo tanto es una reacción exagerada del organismo y que se ve 4 a 6 semanas posterior. Hay algunos casos descritos muy posterior, pero lo habitual es entre 4 a 6 semanas. Perfecto, ahí hay un rango súper importante entonces para los papás y el mes después, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué pasa con los niños que presentan cuadros de anafilaxia? Nos preguntan también en el Facebook, y si son usuarios de EpiPen. Me imagino que la pregunta tiene que ver con la relación con el PIMS, se refiere claro, probablemente a eso. Sí. En realidad lo que hablábamos, los pacientes con PIMS, la gran mayoría son pacientes sanos, que no tienen ningún antecedente. Sí, claro. No hay una relación entre un paciente alérgico o que tenga antecedentes de anafilaxia con la posibilidad de desarrollar PIMS. No. Doctora, ¿y por qué solo afecta a niños este cuadro que podríamos decir una variante del COVID o un derivado del COVID, ¿cierto? ¿Por qué solo niños y adolescentes? La verdad es que también todo esto está aún en desarrollo, digamos, pero tiene que ver probablemente con que está en desarrollo su propio sistema inmunológico. Entonces hay un desbalance, una disregulación inmunológica con esta respuesta, como te decía, exagerada, ¿no? Ah, perfecto, claro, porque en un momento... Como una inmadurez del sistema Exacto, inmunológico. Recuerdo que en un momento se habló mucho de que como los niños estaban desarrollando su sistema inmunológico, se defendían mejor del COVID, porque al recibir este virus lo atacaban inmediatamente. Entonces ahí también ese como exceso de alerta los podría... Es como, claro, hay una disregulación producto de que hay un sistema inmunológico distinto en la edad adulta, ¿no? Claro, sí. Otra pregunta que nos llega a través del Facebook es si los niños pueden ser asintomáticos de este síndrome del PIMS. No. ¿No? El PIMS se define, digamos, por una serie de características clínicas y de laboratorio. No hay PIMS asintomático. Perfecto. Y usted decía que lo cardinal es la fiebre, exacto, acompañada de estos síntomas gastrointestinales, cutáneos, cardíacos, pero es sintomático. Ok. ¿No? ¿Y se podría confundir la mamá o papá por algún niño que sea más alérgico quizás, que de repente tienen como mucha más facilidad a ronchas, a algunas irritaciones? Si hay fiebre, ese es como ese es digamos, el gold standard para el diagnóstico, tiene que haber fiebre. Correcto. Nos siguen llegando preguntas, la gente está muy interesada porque este tema que hoy día ha asustado mucho, por supuesto, porque afecta a los más pequeños. ¿Qué pasa con adolescentes que tienen un solo riñón? Nos preguntan también a través del Facebook. En este caso sería, me imagino la pregunta apunta por el lado de que si está más indefenso a este PIMS. No tenemos mucha información, pero si es un paciente monorreno, es un paciente sano. Es distinto si el paciente tiene un trasplante y está inmunosuprimido o tiene una insuficiencia renal, pero entendiendo que el diagnóstico es solamente tener un riñón, es un paciente sano que se comporta como cualquier otro. ¿Y qué podría poner más en riesgo al niño? Antes lo decíamos que los niños que han presentado el PIMS no han tenido comorbilidades, pero
¿qué podría alertar a un papá a decir, mi hijo lo tengo que cuidar más o lo tengo que observar más, si tiene diabetes, si tiene algún otro tipo de...? No hay una relación entre diabetes y mayor gravedad de COVID en niños, a diferencia de los adultos, que está claramente descrito. Sí. ¿Ah? Lo que sí se ha visto, y hay distintos estudios que están tratando de relacionar que el COVID o el SARS-CoV-2 en niños sea un gatillante de diabetes en los niños. Okay. Y eso hay alguna referencia al respecto, pero también pudiera ser, lo que se ha descrito, digamos, es que han llegado más pacientes con cetoacidosis diabética descompensada en este periodo de COVID. Okay. Ahí tampoco está tan clara cuál es la causa, pero una posibilidad es que por el hecho de estar en cuarentena, los pacientes a lo mejor demoran más en consultar y llegan más descompensados. Okay. Pero también está la hipótesis de que pudiera haber mayor incidencia de diabetes, más debut de diabetes en relación a este virus. Okay. Tampoco sería tan raro, porque sabemos que en niños la diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino requiriente, se asocia con otras infecciones virales, ¿ya? Okay. Es post-virus. Entonces, a pesar de que la diabetes en niños es multifactorial, hay un factor genético, un factor ambiental, también se relaciona con virus. Okay. Así que no sería raro que sí hubiesen más diabetes post-pandemia, digamos, ¿no? Exacto, claro. ¿Qué tipo de exámenes, nos preguntan en el Facebook, también se puede realizar a los niños para prevenir o detectar a tiempo el PIMS? Bueno, lo primero es que la sospecha es clínica, con lo que habíamos conversado, y la consulta precoz. Ahora, cuando se hacen exámenes de laboratorio pueden apoyar el diagnóstico o hacerlo más probable, pero muchas veces si la sospecha clínica es muy fuerte, aunque tenga exámenes iniciales normales, uno lo que debe hacer es recontrolar los exámenes en 24 horas o 48 horas para ver cómo evolucionan, digamos, porque pudiera pasar que una consulta muy precoz, los exámenes estén normales, y posteriormente, digamos, haya un deterioro de los exámenes. Ah, correcto, claro. Entonces hay que estar atento a eso. ¿Y alguna vacuna, nos preguntan también en el Facebook, doctora, se puede reforzar de alguna manera el sistema inmune de los niños? Bueno, la vacuna de coronavirus actualmente está autorizada para mayores de 16 años, pero hay estudios bastante prometedores con vacunas en pacientes pediátricos. De hecho, está bastante avanzada la vacuna para mayores de 3 años ya. Evidentemente que mientras, digamos, no tengamos una población masivamente vacunada, las medidas que tenemos que mantener son las que conocemos. Correcto. Pero sí es una luz de esperanza, ¿no? La vacuna para los niños también. Sí, claro, como usted decía, en últimos están haciendo estudios ahora últimamente muy para... avanzado. Claro, sí. eso es lo bueno, así que hay que estar atento a las noticias respecto de cómo, ya cuando se autorice. Y confiar en nuestro sistema de vacunación, además, que es absolutamente eficiente y confiable, ¿no? Sí, correcto, ese ha sido un muy buen punto para nuestro país, cómo ha funcionado la vacunación. Doctora, y ya cuando el niño presenta el cuadro de PIMS, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se sigue? ¿Cómo viene ya sabiendo que hay un diagnóstico confirmado? Los pacientes que tienen sospecha o diagnóstico de PIMS ingresan todos a unidades de pacientes críticos, ¿ya? Donde deben ser monitorizados de manera estrecha, evaluando la evaluación clínica del paciente. Uno hace un tratamiento de soporte con distintas medidas, tratamientos con drogas vasoactivas o apoyo ventilatorio según la gravedad de cada caso, y el tratamiento básicamente que se ofrece es el tratamiento inmunomodulador, que tiene que ver con esto que hablábamos, que como la etiología es esta disregulación del sistema inmune, lo que uno hace es un tratamiento inmunomodulador con gamma globulina endovenosa y corticoides endovenosos. En los casos de PIMS se usa este tratamiento de primera línea que es bastante agresivo, por así decirlo, porque también se ha visto que es el mismo tratamiento que se usa para enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, pero se ha visto que los PIMS suelen ser más resistentes al tratamiento que los Kawasaki. Por lo tanto, se parte como un tratamiento con las dos líneas, gamma globulina y corticoides simultáneamente. Perfecto. Doctora, y la evolución del cuadro, por ejemplo, ya en niños internados, ¿cierto? Como usted acaba de describir, ¿cómo debiera ir evolucionando? ¿Cuánto es el tiempo que dura el PIMS? ¿Cómo nos vamos habituando a eso también? Mira,
Lo que te decía recién, o sea, estamos aprendiendo con la pandemia. Los casos son pocos, es infrecuente esta complicación, digamos. Por lo tanto, lo que hemos visto es que cada caso hay que verlo de manera individual. Lo que es importante saber es que cuando uno ofrece este tratamiento, que como te decía es agresivo, uno está atento a la evolución clínica, básicamente la desaparición de la fiebre, que es nuestro indicador de que hay una buena respuesta, y los exámenes de laboratorio. Okay. Pero además en estos pacientes la complicación más temida, digamos, es el compromiso cardíaco, el compromiso de las coronarias, que es bastante más frecuente y más precoz que en los pacientes con Kawasaki. Por lo tanto, acá la evaluación cardiológica es fundamental. El ecocardiograma y el compromiso cardiológico que tienen los pacientes es el que nos va a dar un poco el pronóstico del paciente, ¿ya? Si es más severo el compromiso cardiológico inicial, evidentemente el cuadro es más grave, el pronóstico es más delicado, digamos. Correcto. ¿No? Pero eso es lo que uno mide, ¿no? Y a pesar de que, como nos ha dicho doctora, es un síndrome nuevo y está en estudio y tienen que ir viendo caso a caso y luego sacar conclusiones, ¿habría algún daño post haber adquirido este PIMS? ¿Los niños quedarían resentidos de alguna manera? Lo que digamos, se puede ver al momento del alta, el paciente se puede haber estabilizado, haber recuperado sus parámetros de laboratorio, pero pudiera quedar con un compromiso coronario. Y eso posteriormente se va controlando en forma ambulatoria, y lo que se ve es que el pronóstico en general es muy bueno. Okay. ¿Ya? Es muy bueno. ¿Y compromiso del tipo de arritmias? Eso se ve en la etapa más aguda. Okay. En la etapa más aguda puede haber arritmias, puede haber derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca, pero como secuela en general lo que queda es la dilatación coronaria, ¿ya? Y eso, si es una dilatación menor, probablemente va a revertir rápidamente, pero si es una dilatación mayor, puede que al alta todavía permanezca y hay que controlarlo de manera posterior, ambulatoria. ¿Y el niño que se contagió de PIMS lo puede contraer nuevamente? ¿Se repite o nos da una vez y ya lo superamos? ¿Cómo? Igual desde el punto de vista, digamos, semántico, uno se contagia del virus, del SARS-CoV-2. Okay. Y después desarrolla esta respuesta inmune exagerada, disregulada, que es el PIMS. Perfecto. El PIMS no es contagioso y no repite. Ok. ¿Ya? Entonces, claro, ese es un súper buen punto, doctora. Es una reacción al SARS-CoV-2, conocido popularmente como COVID-19. El PIMS no se contagia. Correcto. O sea, si no hay COVID, no hay PIMS. Exacto. Sí, así mucho más sencillo. Sí. Nos siguen llegando preguntas al Facebook. Doctora Mike nos dice, el hecho de que un niño adulto contagie a un niño de COVID por ser de sistemas inmunes diferentes, ¿puede ser un contagio más agresivo? Y si un niño contagia a un adulto, ¿qué es lo más grave que podría pasar? Entiendo que quizás el virus funciona distinto por ser cuerpos y edades distintas. A ver, cuando el niño desarrolla, o sea, se contagia el niño, puede tener todo este espectro, asintomático, síntomas leves, y en el caso más extremo es improbable desarrollar esta respuesta inmune que se llama PIMS. Si este niño contagia a un adulto, el adulto tiene las posibilidades de hacer una enfermedad independiente de dónde es la fuente de contagio, independiente si se contagió de un niño, o de un colega, o de la calle, pero el adulto va a hacer la sintomatología independiente de cuál es el caso índice del cual se contagió. ¿Ya? Y en general los adultos, como sabemos, son más sintomáticos, pero tienden a ser cuadros básicamente respiratorios, con compromiso pulmonar. Exacto. Y no se ha descrito el PIMS en adultos hasta el momento. Hasta el momento, perfecto. Doctora Constanza nos pregunta también en el Facebook si hay casos en bebés prematuros extremos. En Chile parece que no hay reportado, ¿no? La verdad es que el caso de menos edad en Chile tiene 1 mes y no tiene antecedentes de un recién nacido sano, digamos. Ya, claro, porque en este caso... La casuística es poca, entonces tampoco hay ese antecedente por ahora. Porque generalmente los papás de niños prematuros se preocupan mucho porque en este desfase de tiempo, ¿cierto? El sistema inmune reacciona diferente, la madurez es diferente, es todo un tema. Entonces quizás por ahí el temor de que un prematuro pudiera ser más indefenso o algo así. No hay una relación descrita, la verdad. Ya, perfecto. Felipe también nos pregunta, ¿esta es una nueva enfermedad? Dice, si es así, ¿cómo tienen tanta información y no fue así con el COVID?
No, la verdad es que lo que te decía antes, digamos, nosotros los pediatras tenemos, digamos, patologías muy parecidas que ya conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Perfecto. Y que tienen que ver con una respuesta inflamatoria también exagerada, como en la enfermedad de Kawasaki, que es lo que te mencionaba, Sí. también el shock estafilocócico, el shock estreptocócico y otros síndromes. Desde el punto de vista clínico, como se asemejaba mucho a estas otras síndromes, para los pediatras fue bastante fácil hacer el diagnóstico inicial, digamos, y en el fondo, teniendo el antecedente epidemiológico de que estábamos en pandemia, relacionar como gatillante el SARS-CoV-2 con este síndrome fue bastante más rápido, por así decirlo, ¿no? Claro, ya hay más evidencia y hay un montón de pasos avanzados. Había una historia, digamos, claro, ¿no? Previa de conocimiento. Ahora, también hay que decir que uno tiene que estar alerta para diagnosticarlo, porque también es similar a otros cuadros. O sea, si yo tengo un niño con fiebre y con los ojos rojos y consulta por primera vez, probablemente no voy a hacer el diagnóstico de un PIMS y voy a pensar que es algo viral y voy a dar indicaciones de manejo para la casa. Entonces, uno tiene que estar más alerta a la sospecha diagnóstica porque puede semejar otros cuadros, sobre todo cuando es muy inicial, ¿no? Y para eso es importante el testeo a través de exámenes, ¿cierto? El pediatra debiera indicar. Un poco lo que yo te decía, o sea, aquí manda mucho el antecedente del contacto, o de haber tenido la enfermedad o del contacto estrecho en un periodo previo de 4 o 6 semanas. Con ese antecedente podemos tener un poco más alerta, estar más atentos y sospecharlo más precozmente. Correcto. El hecho que hagamos exámenes de laboratorio iniciales, que pueden salir normales, también significa que yo puedo decirle a la mamá que frente a una cierta evolución, reconsulte y controlarle nuevamente el laboratorio. Claro, porque en el fondo es como usted explicaba antes, si está el antecedente de COVID, ustedes ya van a estar alerta de que puede haber un PIMS, ¿cierto? Pero si el niño no tuvo contacto con nadie con COVID, va a tratar por otro virus. Puede parecer otro virus, puede ser similar a otros cuadros, ¿no? Correcto. Lara nos pregunta en el Facebook también si se puede tratar a los niños en casa, si presenta síntomas quizás no tan complicados. O sea, lo que hablábamos, los niños con COVID que tienen síntomas leves, tienen cefalea, fiebre, tos, es de manejo domiciliario, digamos, ¿no? Pero frente a la sospecha de PIMS, todos deben ser hospitalizados. O sea, el diagnóstico de PIMS no se maneja ambulatorio porque la frecuencia de complicaciones es alta. Y eso hay que tratarlo y hay que hospitalizarlo. Perfecto. Y Rodrigo nos dice, ¿con cuántos síntomas debería asistir a un centro? Llevar al niño al pediatra. Fundamental lo que tú mencionabas antes. Los papás son quienes mejor conocen a sus hijos. Porque si yo te digo, con fiebre y diarrea, consultar, probablemente vamos a sobreconsultar. Claro. Yo creo que el papá va a notar que es una fiebre y una diarrea no habitual, digamos, y tal vez acompañada de mucho compromiso de estado general, mucho decaimiento. Entonces, yo creo que es difícil decir número de síntomas, ¿no? Yo creo que los papás conocen a sus hijos y si el niño tiene fiebre y tiene moco, probablemente no se justifica consultar. Correcto. Pero si tiene fiebre, está muy decaído, tiene diarrea y además le salen pintitas en el cuerpo, probablemente sí hay que consultar. Claro, ¿no? Siempre la recomendación es estar atento y mirar a tu hijo. Digamos. Correcto. Roxana también nos escribe en el Facebook y nos dice que sus hijas tuvieron COVID hace 8 meses. ¿Ya no tienen probabilidad de que desarrollen un PIMS? No tienen probabilidad de que desarrollen un PIMS en relación a esa infección. Pero hay que tener en cuenta que ha habido reportes de casos de reinfecciones de COVID. Ya. Y eso está descrito. O sea, el hecho que uno tuvo un COVID no descarta que uno pueda volver a tener un COVID. Correcto. Y en relación a esa nueva infección, pueden hacer el PIMS ahora, digamos. Exacto. Pero no en relación al cuadro de hace al 8 anterior. meses atrás. Claro. Lara nos insiste con el tema de la casa porque ella pregunta si se puede de alguna manera evitar que se agudicen los síntomas del PIMS. O sea, que si no hay cómo prevenirlo. Ya. No hay cómo prevenirlo. Claro. Solo estar atenta a la aparición de síntomas, sospecharlo precozmente, porque el manejo es hospitalario. Claro. No hay cómo evitar que eso suceda, digamos. O sea, ¿no? En el fondo para Lara creo que para que quede tranquila es
la idea de internarlo, de hospitalizarlo, es poder observarlo y darle el tratamiento adecuado. Así es. Más que esté grave, ¿cierto? Porque absolutamente. uno se asusta y dice... Es un diagnóstico precoz, claro, para manejarlo precozmente. Correcto. Porque con el tratamiento inmunomodulador lo que hacemos es revertir, digamos, este cuadro y evitar las complicaciones. Exacto. Entonces, en el fondo, esa es la tranquilidad para los papás, que el hospitalizar es por un tema de tratamiento y de estar ahí con todo lo que requiere el niño, ¿cierto? Isabela nos pregunta si la inmunoterapia para prevenir contagio de COVID y así también sirve para evitar el PIMS. ¿La inmunoterapia a qué se refiere? No sabemos. Claro, no, solo a ver si nos puede aclarar Isabela en el Facebook, porque ella dice, claro, inmunoterapia para prevenir contagio de COVID y así evitar el PIMS. Claro, pues sería la vacuna solamente lo que sabemos ahora. Lo que sabemos es claro. Sí, así que Isabela, ahí si nos puedes aclarar tu pregunta en el Facebook, sería ideal para darte una respuesta más completa. Pero igual se nos va acabando el tiempo, doctora. Ya hemos conversado casi 40 minutos de este síndrome de las siglas en inglés, ¿cierto? Que lo hacen llamar PIMS y que en el fondo está afectando a los más pequeños de nuestra población. ¿Algo que quisiera agregar, doctora? En español debería llamarse SIM, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Perfecto. Pero copiamos la sigla, digamos, en inglés, ¿no? En inglés, claro. La verdad es que yo agradezco un poco esta oportunidad de poder aclarar dudas y de hacer los comentarios, digamos, para que la gente esté tranquila. Yo creo que el hecho que fallezcan niños siempre genera un temor adicional. Está falleciendo gente de COVID todos los días, pero cuando el paciente es pediátrico, evidentemente genera mucho mayor alarma, ¿no? Claro. Y angustia a los papás. Es súper importante reforzar que si bien, digamos, yo entiendo que las estadísticas, los casos individuales no los sirven, esto es tremendamente infrecuente. La letalidad por COVID es en niños bajísima y la letalidad por PIMS es aún menor. O sea, hay que pensar que de los 170 pacientes que tenemos con PIMS han fallecido 3, que tampoco es tan claro que hayan sido PIMS exclusivamente. O sea, había otra sintomatología en estos casos que se fue agravando los pacientes y finalmente fallecieron. Claro. El pronóstico del 99% de los casos diagnosticados y tratados es muy bueno, ¿ya? Eso es súper importante, doctora. Lo más importante es el diagnóstico precoz. Exacto. La sospecha, el diagnóstico precoz y el tratamiento, porque eso hace que el pronóstico sea muy bueno. Entonces, insistimos a quienes están al cuidado de los niños, papás, mamás, abuelos, a estar tranquilos, a observar siempre a los niños y frente a cualquier duda a acudir al centro médico más cercano y así poder descartar que esté padeciendo este síndrome. Sí. Así que es súper importante recalcarlo porque se siente un poquito de temor en la población Sí, aunque claro. Evidentemente, digamos, nosotros los pediatras hemos estado en este minuto más expuestos a las preguntas, a la angustia, y es normal, digamos, es natural. Pero lo importante es, en el fondo, disminuir la tasa de infección de la población para disminuir el riesgo a nuestros niños. Los niños se enferman por los contactos intradomiciliarios. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos un rol en la prevención para nuestros niños y para todos, digamos, ¿no? Correcto. Estamos padeciendo esta enfermedad. Exacto. Gracias por su tiempo, doctora. Estuvimos con la doctora Gloria Rojas, jefa de la UPC Pediátrica de Clínica Bupa Santiago. Un tremendo tema. Muchas gracias por el tiempo y por responder todas las preguntas así en vivo, ¿cierto? Que más, no, quizás faltan a veces antecedentes, como nos pasó con alguna pregunta. Pero los dejamos invitados a todos a que se conecten nuevamente. Estamos informando por nuestro Facebook, Clínica Bupa Santiago, de las nuevas charlas que tenemos, los nuevos invitados. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Llegaron muchos comentarios agradeciendo el tema, doctora, así que le transmito esos agradecimientos también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos conectamos entonces en cualquier otro momento. Atentos a nuestro Facebook.